Muy buenos días. Hoy leeremos la Biblia en un año, episodio 34. 3 tipos de victoria en tu vida. José Enrique fue uno de los 33 mineros que quedaron atrapados a 700 metros, 2.300 pies bajo tierra, cuando se derrumbó una sección de la mina de cobre de San José, en el norte de Chile. Fue el 5 de agosto del 2010, durante 17 días todos los intentos de rescate fracasaron. No había ningún signo de vida en la mina San José. Los mineros atrapados tenían comida suficiente para 3 días y un poco de agua potable. Afrontaban la perspectiva de una muerte agónica por la inanición. Entrevista a José Enrique y a su esposa Bianca en HTV. Me contó cómo oraron a Dios para que se produjera un milagro. Describió el momento de aquel 22 de agosto en el que una perforadora atravesó la pared del túnel donde los hombres estaban atrapados. Martillaron la perforadora con barras de hierro, la pintaron, escribieron muchos mensajes sobre ella. Solo una permaneció en la perforadora mientras volvía a la superficie. El mensaje decía: estamos bien, los 3 en el refugio. En total, los hombres sobrevivieron un récord de 79 días bajo tierra antes de que fueran llevados a la superficie. Más de 1.000 millones de personas vieron el rescate en vivo por televisión. Hubo escenas extraordinarias en las que todos celebraron una maravillosa victoria. La vida de la fe está llena de desafíos, dificultades y pruebas, pero también hay tiempo de victoria. En los pasajes de hoy vemos 3 tipos de victoria diferentes. Leeremos Salmo 18 del 16 hasta el 24. El Salmo 18 del 16 al 24 dice así: Luego extendió la mano y me rescató, me sacó de las aguas turbulentas. Él me salvó de mis poderosos enemigos y de los que me odiaban, pues eran más fuertes que yo. Cuando yo estaba en dificultades y mis enemigos me atacaban, el Señor me dio su apoyo y protección. El Señor me rescató porque me ama. Él me llevó a un lugar seguro. El Señor me dio recompensa, pues hice justicia. Me dio lo merecido porque mis manos estaban limpias. Me he preocupado por vivir como el Señor quiere. Por eso no he hecho nada que pueda separarme de Dios. Siempre tengo en cuenta sus enseñanzas y nunca me aparto de sus leyes. He sido siempre honesto con Él y me he mantenido apartado del mal. Por eso el Señor me recompensará en la medida que yo actúe con justicia. Lo hará en tanto yo no haga el mal. El primer punto es: mi victoria sobre tus enemigos. David se enfrentó a muchas batallas en su vida. Fue rodeado por sus enemigos, los cuales eran demasiado fuertes para él. Aún así, no eran lo suficiente fuertes para Dios. Dios lo rescató de aquellos que fueron demasiado fuertes para él y lo llevó a un lugar espacioso. Me salvó porque me amaba. Si ahora mismo estás en un lugar espacioso, acuérdate de darle gracias a Dios por ello. Si no lo estás, clama a Dios para que te rescate. Y si alguno de tus familiares o amigos está pasando por dificultades en la actualidad, ora a Dios para que les lleve a ese lugar espacioso. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por las veces que me has sacado de aguas profundas para llevarme a un lugar espacioso. Hoy oro por eso. Ahorita leeremos Mateo 22 del 15 al 46. En Mateo 22 del 15 al 46 dice así: Luego los fariseos fueron y se reunieron para planear cómo hacer caer a Jesús en algo que él dijera. Enviaron a sus propios seguidores con algunos herodinos, quienes le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre honesto y enseñas con sinceridad el camino de Dios. No temes decir lo que piensas, porque no tratas a la gente según su nivel social, sino que eres imparcial. Por eso dinos qué piensas tú. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús se dio cuenta de las malas intenciones y le dijo: Hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Muéstrenme una moneda con la que pagan impuestos. Ellos le dieron una moneda de plata. Entonces él le dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda?
¿Y el nombre que está escrito en ella? Ellos dijeron, del emperador. Entonces Jesús le dijo, den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Cuando ellos escucharon su respuesta, se asombraron y se alejaron. Pregunta sobre la resurrección. Ese día unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera, los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo 7 hermanos que vivían entre nosotros. El primero se casó, pero más tarde murió sin dejar hijos. Su hermano se casó con la viuda. Lo mismo pasó con el segundo, el tercero y con todos los 7 hermanos. Después la mujer también murió, puesto que todos los hermanos se habían casado con ella. El día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús le contestó, ustedes están equivocados, porque no saben lo que dicen las escrituras ni conocen el poder de Dios. Cuando la gente resucite no se casará, sino que todos serán como los ángeles del cielo. Además, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír la gente esto, quedó admirada de su enseñanza. El mandamiento más importante. Cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos, se reunieron. Uno de ellos era experto en la ley. Quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos 2 mandamientos. ¿De quién es hijo el Mesías? Estando todavía ahí los fariseos, Jesús le preguntó, ¿qué piensan ustedes sobre el Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, de David. Jesús le preguntó, entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor? ¿Por qué David dijo, el Señor Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder? Entonces, si David llama al Mesías Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Pero nadie pudo contestarle y desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El segundo punto dice así, victoria sobre tus detractores. Los oponentes de Jesús lo interrogaron haciéndole 3 preguntas, una trampa, un truco y una prueba. En cada ocasión sale victorioso dando respuestas que no solo asombran y admiran, sino que también tendrán influencia en toda la historia humana. ¿Qué podemos aprender de las respuestas de Jesús? No dividas tu vida entre lo sagrado y lo secular. Los fariseos planeaban atrapar a Jesús con sus propias palabras. Plantearon a Jesús lo siguiente, danos tu opinión, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Los impuestos a los que se refieren eran extremadamente impopulares. Si Jesús hubiera respondido que sí, se habría desacreditado al ojo del pueblo. Todos le habrían odiado y visto como un traidor que quería ayudar a los romanos. Pero en caso de haber dicho que no, habría sido culpable de sedición, exponiéndose al arresto y a la ejecución. Jesús, en su sabiduría inigualable, no menoscabó las leyes y los reglamentos, sino que desarrolló unos principios que son intemporales. Da una respuesta sorprendente. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo seguidor de Jesús tiene una doble ciudadanía. Por un lado, tienes la responsabilidad de contribuir como buen ciudadano comprometido en las estructuras de tu sociedad terrena. Por otro, también eres un ciudadano del cielo, con una responsabilidad ante Dios. Por principio ambos, Dios y el César, no tienen por
que entrar en conflicto. Estás llamado a ser un buen ciudadano de ambos sitios. Participa en la vida de tu sociedad, no te apartes de ella. No se trata de que Dios esté encargado de la parte sagrada de tu vida y el gobierno lo que esté de la parte secular. Más bien, tu vida entera está bajo la autoridad de Dios. Una parte de tu compromiso con Dios consiste en honrar y obedecer las cosas que el gobierno pide legítimamente de ti. De la misma manera que una moneda lleva acuñada la imagen del César, tú llevas impresa la imagen de Dios. Eso está en Génesis 1:26. Dios quiere que le des tu vida por completo. Ten claro que hay vida después de la muerte. La siguiente pregunta de los saduceos es una pregunta trampa sobre un hombre que tenía 7 mujeres. Debido a que los saduceos no creían en la resurrección, diseñaron una complicada pregunta con trampa para mostrar lo absurdo que era. Eso está en Mateo 22, del 23 al 28. Jesús respondió: andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Jesús usa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que eran por los que se guiaban los saduceos, para mostrar que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Lo hace citando la palabra de Dios a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3 del 6. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mateo 22, 32. Cuando Moisés oyó estas palabras, Abraham, Isaac y Jacob llevaban muertos cientos de años. Dios no dijo yo era su Dios, sino yo soy su Dios, lo que significa que todavía estaban vivos. Jesús muestra que esta vida es lo único que hay. Más allá habrá una continuidad entre esta vida y la que está por venir. Hay una resurrección física, pero también se da una discontinuidad, pues serán como los ángeles que están en el cielo, por encima de todo. Las escrituras muestran que habrá una resurrección, y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no tendría que haberla? Prioriza el amor a Dios y al primogénito. Entonces los fariseos salieron con una pregunta de prueba, a la que Jesús da una respuesta brillante que va a la esencia del Antiguo Testamento. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Todo el resto de cosas no son sino una aplicación detallada de estos 2 mandamientos. Después de silenciar a sus críticos, Jesús le hace una pregunta sobre su identidad. Basándose en las escrituras, muestra que el Cristo no es simplemente el hijo de David, sino que es el Señor de David. Demuestra que el Mesías es mucho más que simplemente un gran rey humano. Con esto no solo desafía lo que ellos dan por supuesto acerca del Mesías, sino que veladamente les indica cuál es la identidad de Jesús. Este es un momento de victoria para Jesús. Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Ahorita vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te rogamos que nos des una sabiduría como la de Jesús para evitar las trampas, para lidiar con las preguntas capciosas y responder a las preguntas de prueba. Ahorita vamos a leer Job 30 del 1 al 32. Pero ahora gente más joven que yo se burla de mí. A los padres de ellos yo no los consideraba dignos de estar, ni entre los perros de mis rebaños. La fuerza de sus manos no me servía para nada. No tenían fuerza alguna. Vivían en la pobreza, muertos de hambre. Roían raíces secas en la noche, desolada y desierta. Arrancaban plantas enteras de malva y se comían la raíz de la retama. Han sido expulsados de la comunidad. La gente grita tras ellos como si fueran ladrones. Viven en el curso de quebradas secas en cuevas y huecos en los suelos. Rebuznan entre los matorrales y se amontonan bajo la maleza. Son un montón de inútiles. Gente que no vale nada, obligados a salir del país a latigazos. Pero ahora resulta que sus hijos se burlan y hacen chistes a costa mía.
me detestan, se apartan de mí y no vacilan en escupirme a la cara. Es que Dios me ha desarmado, me ha humillado. Ellos no se refrenan en mi presencia. En montón me atacan por la derecha y me ponen zanquilladas y me preparan la forma de acabar conmigo. Han derribado el muro que me defiende, han logrado destruirme. Yo no tengo a nadie que me ayude a enfrentarlos. Avanzan como a través de una gran brecha y se lanzan contra mí en forma arrolladora. Estoy temblando de miedo. Mi dignidad se fue como el viento y mi prosperidad como una nube. Ahora se me va la vida. Días de aflicción se han apoderado de mí. Las noches me atraviesan todos los huesos, no cesan mis dolores. Dios me agarró fuertemente la ropa y con violencia me tomó del cuello de mi túnica. Dios me tira el barro y me ha convertido en polvo y cenizas. Te pido ayuda a gritos, pero no me respondes. Me levanto, pero no me prestas atención. Te has vuelto cruel conmigo. Usas tu poder para hacerme daño. Con fuerte viento me levantas y me arrastras lejos. Me sacudes con la tempestad. Sé que me llevarás a la muerte y al lugar donde estaremos todo lo que ahora vivimos. Cualquiera desgraciado atrapado en una ruina caída, levanta la mano buscando auxilio. No. ¿Acaso no he llorado con el que pasaba por malos momentos? ¿No he tenido compasión del pobre? Porque yo esperaba el bien, pero me ha llegado el mal. Esperaba la luz, pero todo se me ha oscurecido. Todo mi interior está agitado y sigue así. Me ha llegado la época de sufrimiento. Estoy tostado y no por el sol. Me levanto en medio de la gente reunida y grito pidiendo auxilio. Me he convertido en hermano de los chacales y amigo de los búhos. Mi piel se está achicharrando y mi cuerpo arde de fiebre. Mi alegría se ha convertido en tristeza, mi felicidad en lamentos. Job 31. Hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo una muchacha. ¿Y qué es lo que Dios le da a uno? ¿Qué le ha tocado herencia desde el cielo? ¿Acaso la ruina no está destinada para el malo? ¿No es el desastre para el perverso? ¿No está viendo Dios lo que yo hago? ¿No está al tanto de todos mis movimientos? Si yo he actuado deshonestamente o me he apresurado a engañar a alguien, que me pese Dios en la misma balanza de la justicia y comprobará que soy inocente. Si yo me he extraviado, si mis ojos se han hecho pecar, o si me he dejado llevar por la codicia, que siembre yo y otro coma, que sean arrancadas mis cosechas. Si he sido seducido por una mujer o he esperado a que mi vecino salga para poder pecar con su mujer, entonces que mi esposa cocine para otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Si yo fuera seducido sería una vergüenza, pero si me acostara con la mujer de otro sería un crimen digno de castigo, porque tal maldad es un fuego que todo consume, destruirá de raíz toda mi producción. Si rehúse impartir justicia a mis esclavos y a mis esclavas cuando traían alguna queja de mí, ¿qué haré entonces cuando deba enfrentar a Dios? ¿Con qué le salgo a Dios cuando me pida explicaciones? El mismo Dios que me creó en el vientre de mi madre, los creó a ellos. A todos nos dio la vida desde antes de nacer. Nunca me he negado a ayudar a los pobres, ni he dejado que las viudas pasen hambre. Nunca he sido egoísta con mi comida, siempre la he compartido con los huérfanos. Incluso desde que era joven he sido como un papá para ellos. También mi vida he cuidado de las viudas. Cuando he visto sufrimiento sufriendo a quien no tenía ropa o al necesitado que no tenía con qué cubrirse, siempre le he vestido y usé la lana de mis propias ovejas para cobijarlo. Y él me bendijo de todo corazón. Nunca maltraté a un huérfano, aprovechando de mi influencia en el tribunal.
Si hice alguna de esas cosas, que mi brazo sea arrancado de su lugar y se desprenda del hombro, porque lo que más temo es el castigo de Dios. Ante su grandeza no puedo sostenerme. Nunca he confiado en las riquezas, ni le he dicho al oro, en ti he depositado toda mi confianza. Nunca presumí de mis riquezas ni de todo lo que poseía. Observé el bello esplendor del sol y a la luna moviéndose radiante, pero no a tal grado que mi mente me hiciera adorarlos. Eso sí sería un crimen digno de castigo, porque le hubiera fallado a Dios del cielo, al Dios del cielo. Nunca me alegré de la ruina de mis enemigos, ni me burlé de sus sufrimientos. Jamás me permití hablar mal de mis enemigos, ni desearle la muerte. La gente de mi casa decía, no hay nadie que haya quedado insatisfechos con la carne que Jod le ha dado. El que ha llegado de otra parte no tuvo que dormir en la calle. Yo abría mis puertas al viajero. Nunca he tratado de ocultar mi pecado como hace la gente. Tampoco he mantenido mis faltas en secreto, por temor a una gran multitud, o por miedo a los que mis familiares pudieran decir, y me tocara guardar silencio y no salir de mi carpa. ¿Quién hiciera posible que alguien me escuchara? Aquí está mi defensa, que el Todopoderoso me responda, que mi oponente escriba en un documento sus acusaciones. Entonces yo me pondría en ese documento en la espalda, lo colocaría en mi cabeza como una corona. Yo le informaría de todo lo que he hecho, me acercaría a él como a un príncipe. Mi tierra no grita en contra mía, y sus surcos no lloran a una voz. No he comido de sus frutos sin pagarlos, ni he afligido a sus dueños. Si alguna vez hice alguna de esas maldades, entonces que las espigas y la maleza crezcan en mis campos. Aquí finaliza lo dicho por Job. Job 32. Eliú interviene. Entonces los tres amigos de Job dejaron de discutir con él porque se consideraba a sí mismo inocente. Pero Eliú, hijo de Beraquel, el Bausita, de la familia de Ran, estaba muy enojado con Job, porque Job se considera a sí mismo más justo que Dios. Eliú también estaba enojado con los tres amigos de Job porque acusaban a Job de culpable, pero no podían contradecir sus argumentos. Eliú había tenido que esperar a intervenir para responder a Job porque los amigos de Job eran de mayor edad que Eliú. Pero cuando vio que los tres amigos de Job no tenían más que decir, entonces Eliú, hijo de Berraquel, respondió, yo soy joven y ustedes viejos, por eso vacilé y tuve temor de expresar mi opinión. Yo me dije que hablen los mayores y que los de avanzada edad enseñen su sabiduría, pero es el espíritu en las personas, el soplo de Dios Todopoderoso lo que hace comprender. El anciano no es el único que es sabio, ni los viejos los únicos que pueden impartir justicia. Así que he dicho, escúchenme, yo también voy a expresar mis conocimientos. Esperé pacientemente que ustedes hablaran, escuché sus razonamientos y sus argumentos. Escuché con cuidado lo que ustedes dijeron y a decir verdad, ninguno de ustedes refutó a Job. No hubo ninguno entre ustedes que le contestara sus argumentos. No vayan a salir con que hemos hallado la sabiduría, que lo refute Dios, no los hombres. Job no me habló a mí y yo no le voy a responder con los argumentos que ustedes tres han usado. Se han dado por vencidos, no van a responder una vez más, no tienen nada más que decir. He esperado hasta que dejaran de hablar, hasta que terminaron y no volvieron a tomar la palabra. Yo también haré mi intervención, yo también voy a expresar conocimiento. Es que tengo tanto que decir dentro de mí y el espíritu me incita a hablar. Mi interior es como vino sin escape, como cueros de vino nuevos a punto de explotar. Así que déjenme hablar para que pueda desahogarme. Déjenme abrir la boca para darme una respuesta. Voy a ser imparcial con todos y no me voy a inclinarme a favor de ninguno. No soy experto en adular, pues mi creador me castigará. El tercer punto dice así: victoria sobre la tentación. El libro de Job demuestra de una vez por todas que el pecado y el sufrimiento no están necesariamente en conexión directa con el pecado personal o la falta de pecado.
Todo lo que el libro de Job quiere enseñar es que aún Job no fuera perfecto. Eso está en el versículo 13 del 26 y también en el 14 hasta el 17. No fue su pecado lo que causó su sufrimiento. Job era un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Job sabía que a pesar de las acusaciones de sus amigos, su conciencia estaba completamente limpia. Era como si lo hubiera llevado a juicio, teniendo que responder a los cargos de su acusador. Desde el banquillo, en el pasaje de hoy, Job hace su defensa. La vida de Job fue un ejemplo, una inspiración y también un reto. Es una maravillosa imagen de una vida de santidad y justicia. Mantente puro. Dijo, me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a la soltera. No fue seducido en su corazón por los adulterios. Se dio cuenta de que el adulterio sería como un incendio destructor que destruiría todo lo que tenga. Evita el materialismo. No basó su confianza en las riquezas a pesar de toda la fortuna que poseía. Tampoco puso su esperanza en el oro puro diciendo, tú eres mi seguridad. De nuevo su corazón no había sido secretamente seducido. Ama a tu enemigo. Resistió a la tentación de odiar a sus enemigos. No se alegró cuando sus enemigos pasaron dificultades, la cual es una tentación muy poderosa. Hay una gran tentación de pronunciar palabras de enojo, pero Job no cometió el pecado de pedir que le vaya mal a sus enemigos. Sé generoso. No solo evitó el pecado en su vida personal, también fue justo con sus empleados. No desoyó los ruegos de los pobres. Sus puertas jamás se cerraron al viajero. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a vivir con una conciencia clara, a mantenerme puro y a poner mi confianza solo en ti. Gracias porque a través de la cruz de Jesús haces posible el perdón de mis faltas pasadas y por el poder del Espíritu Santo puedo salir victoriosamente de la tentación. Pipo añade, me impresiona mucho la confianza de Job en que Dios lo encontrará sin mancha. Eso está en Job 31:6. Nos da un recuento muy bueno de la manera en que ha conducido su vida, incluyendo que no se ha quedado con el pan para sí mismo. Recuerdo una vez antes del COVID que no me sentía nada generosa cuando regresé a mi casa y descubrí que Nick había regalado todos los brownies de chocolate que había hecho para una ocasión especial. Mi brownie tal vez estén seguros por ahora, pero espero ser más generosa después del COVID. Y recuerda que este devocional está hecho por el pastor Nick Gumbel de la Iglesia HB en Londres de Inglaterra. Este es Alfonso González. Y la voz de este podcast fue escrita por Jesús David Rodríguez Rojas.